de esos espectaculares, sorprendentes, en Mateo capítulo 14, versículo 15 en adelante. Mira lo que nos cuenta Mateo en el capítulo 14, versículo 15. Puedes seguirme en la pantalla. Dice: esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron a Jesús, están hablando con Jesús: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Una observación muy importante. Jesús, la gente ya lleva aquí un rato, no hay Oxxos, no hay 7-Eleven, no hay un Soriana aquí cerca. Despídelos ya, termina la reunión, dile a la banda que suban y toquen una última alabanza para que la gente se vaya y puedan ir a comer aquí a las colonias aledañas, ¿verdad? Pero Jesús les dijo: no, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Y yo me imagino que los discípulos se hagan como: a ver, ¿qué dijo? ¿Sí dijo Pedro? ¿Qué dijo? ¿Que les demos nosotros de comer? Pero Jesús, lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego, fíjate, o sea, Jesús ya organizando y los discípulos todavía no saben ni qué va a pasar. Siéntense sobre la hierba, da indicaciones a la gente. Luego dice: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y ¿qué hizo? Los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes a su vez los distribuyeron entre la gente. Y el milagro es que todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Y nos da un dato muy interesante, que aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. ¿Me acompañas a hacer una oración? Dios, enséñanos esta mañana a confiar en ti. Enséñanos que realmente nos conviene que tú seas el primero en nuestra vida, y qué mejor ahora que estamos comenzando este año, este lienzo en blanco, donde podemos corregir, donde podemos tomar pasos de fe que no habíamos tomado, donde podemos verdaderamente decir: primero Dios, este año va a ser el año que defina el rumbo del resto de mi vida. En el nombre de Jesús, y decimos amén. Es súper interesante este pasaje, ocurren muchas cosas, hay muchos detalles, pero vamos a centrarnos en lo más obvio. Denles ustedes de comer. Jesús, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida? Ni siquiera, aunque hubiera un Soriana aquí, ¿cuánto presupuesto necesitamos para darles de comer, aunque sea una torta del Chavo? ¿Cuánto lana necesitas para darle una torta del Chavo a cuánta gente? 5,000 hombres. Pero dice que también comieron las mujeres y los niños que iban con esos hombres. ¿Y cuántos saben que a las iglesias o a donde Dios habla, a veces hay muchísimas mujeres que van sin hombres? Levanten las mujeres que vienen sin un hombre. Son un montón. Entonces échale 5,000 hombres. Sería muy raro que esos hombres fueran solos. O sea, a ir a oír un predicador solos, no, los llevó su mujer. Los llevó su mujer a escuchar a Jesús. Y ponle, no eran mexicanos, pero los judíos también son buenos para tener hijos. Vámonos súper conservadores. 2 hijos, ¿te gusta? 5,000 hombres. Con su mujer ya son 10,000. Más 2 hijos. Yo les dije que soy malo ya y me perdí. ¿Cuántos es? Ya son 20,000 personas. Y eso súmale las mujeres que van solas. O sea, ya. No estamos hablando de 5,000, estamos hablando al menos de 20,000 bocas que Jesús les está diciendo: órale, va. No es necesario que los despidas, denles ustedes de comer. Jesús, pero ¿dónde sacamos? Solo tenemos, o sea, no hay Sorianas, y aunque hubiera, no tenemos lana, o no la suficiente para ir y comprarles. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dice: tráiganmelos. Pero un poco más rápido les dijo, porque el tiempo se me va.
Y la prédica no tiene que durar 30 minutos. Muchas gracias, María. Entonces vienen, bueno, con estos panecísimos, Cristo, hubiera sido más fácil el milagro, ¿no? 5 panes y 2 peces. Ahí está. Es lo único que tenemos. Aquí se ve, yo sí me echo esto, como bien. Yo sí como bien con esto. Espérenme tantito, hay problemas técnicos. Ahí está. ¿Cuántos comeríamos de aquí? Échele. Sí, como una familia, sí. A lo mejor no hacía full, pero sí nos llenamos. Pero para 5,000, sí, eso suena de veras. Me dijeron, pastor, va a estar medio apestoso, pero suena de veras, pero sí, ya me llegó. 20,000 personas. En Miami vayamos a los 20,000, los discípulos, 12, 13 con Jesús. No, ¿me explico? Es totalmente imposible. Pero ¿cuál es el milagro? Jesús bendice esto, se reparte y al final, ¿cuánto sobró? 12 cestas llenas de esto. Es un milagro espectacular. Las matemáticas no dan, yo no sé tú, pero las matemáticas o las amas o las odias. Yo las amo, pero ellas a mí me odian. Entonces, ¿sabes? Y yo aprendí cuando me enseñaron las matemáticas, ¿verdad? A sumar, a restar, a multiplicar, ¿ya? Las operaciones básicas. Y yo no sé tú, pero la suma se me dio fácil. Ser como, ok, tiene el sentido. La multiplicación me gustó porque era como sumar más rápido. La resta fue como me costó trabajo y la división ya ni hablemos, ¿verdad? Pero me quedo con la suma y la multiplicación. Ahora, si hablamos de las bendiciones de Dios a tu vida, ¿tú qué escogerías? ¿Que Dios te bendiga en suma o que Dios te bendiga en multiplicación? Escogemos la multiplicación porque es más rápido, es más abundante en menos tiempo. Y la buena noticia que te tengo es que el Dios que yo conozco en la Biblia es un Dios no que suma, es un Dios que multiplica. Es un Dios que añade de una forma exponencial. Y por ahí la Biblia dice que Dios da pan al que come, Dios da semilla al que siembra. ¿Qué significa eso? Tú siembras una semilla de lo que quieras, una mazorca, ¿verdad? Una semilla de elote. Tú siembras una semilla y puedes recoger cientos de mazorcas, ¿verdad? Que a su vez esos cientos de mazorcas traen miles de semillas, ¿cierto o no? Esa es la manera en la que Dios trabaja. Esa es la manera en la que Dios bendice. Mira simplemente las familias, cómo crecemos. Nos multiplicamos. Y el mexicano es bueno para la multiplicación, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Quiero hacer un paralelo de esto que estamos leyendo con nuestra vida hoy. Jesús y los discípulos están frente a un escenario donde hay miles de personas que tienen hambre. Miles de personas que han estado durante ya mucho tiempo bajo el rayo del sol, están cansados y tienen hambre. Sabes, tú y yo como discípulos de Jesús estamos en medio de una ciudad donde la gente tiene hambre. Y no estoy hablando de un hambre física. Estoy hablando que allá afuera esta ciudad se muere de hambre de Jesús. Ellos no lo saben. Solamente sienten una insatisfacción profunda. Pero tú y yo sabemos que el único que puede llenar esa hambre, el único que puede saciar esa sed, se llama Jesucristo. ¿Alguien está aquí? Y sabes, el día de hoy Dios nos está diciendo a nosotros, ok, hay hambre, hay necesidad, denles ustedes de comer. A veces oramos, Señor, mira cuánta necesidad hay en Nicolás Romero. Mira el gobierno, Padre, mira las familias, mira la violencia. Y Dios dice, ok, hagan algo. Denles ustedes de comer. Y cuando Dios nos hace eso, nos voltea el juego de esa manera, empiezan las excusas. Pero ¿cómo? Si Dios, venimos saliendo de la pandemia. Señor, lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. ¿Sabes? Dios quiere involucrar a sus discípulos
en la tarea de alimentar a una ciudad entera. Dios quiere usarte a ti y Dios quiere usarme a mí para alimentar a esta ciudad. Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí para alimentar esta ciudad. Amén. Y quiere que lo hagamos con 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hace Jesús? Dice, tráiganmelos acá. Y hablando de los discípulos, ¿sabes? Son 5 panes. Vamos a hacer los peces ahorita a un lado. Si los partiéramos a la mitad, ya son 10. O sea, yo creo que la mitad de esto está bueno para una persona, ¿no? Son 10 y bueno, a 2 que les toque un pescado cada uno, apenas alcanza para 12 discípulos. Entonces quédate con ese dato en tu mente. Esto apenas alcanzaría para los discípulos. Vemos que Jesús los bendice y ¿qué hace? Se los da de regreso a sus discípulos. Y aquí viene el primer principio, aquí viene lo primero que aprendemos. Dice que se lo trajeron a Jesús y Jesús lo tomó en sus manos y ¿qué hizo? Lo bendijo. El primer principio que quiero que tú sepas es que lo que está en manos de Jesús es bendecido. Todo lo que tú pongas en las manos de Jesús, Él lo va a bendecir. ¿Y cuál es el punto de que lo bendiga? Bueno, ahorita vamos a ver cuál es la importancia de que Dios lo bendiga. Y quiero hablar de esto porque lo mencioné un poco la semana pasada. Tú y yo no tenemos tanto problema en poner nuestra vida en manos de Jesús. No tenemos tanto problema en poner nuestro matrimonio en manos de Jesús. Ponemos nuestro tiempo muchas veces en manos de Jesús y hablábamos que el tiempo es mucho más valioso que el dinero. De hecho, en tu trabajo no te pagan por tu tiempo. Por el tiempo que perdiste trabajando, por eso nos pagan cuando trabajamos. Y sin embargo, cuando se trata de entregarle a Dios, nuestro tiempo se lo entregamos relativamente fácil, pero cuando se habla de nuestras finanzas, de nuestro dinero, nos cuesta trabajo. Pero estamos viendo que cuando tú pones algo en manos de Jesús, eso es bendecido y tiene el potencial de multiplicarse. Y la pregunta es, ¿cómo hago esto? En la práctica, ¿cómo pongo mis finanzas en manos de Jesús para que Jesús las bendiga? ¿Cómo lo hago? Hay principios en la Biblia que nos enseñan cómo poner nuestras finanzas en manos de Dios. El principio número 1 se llama diezmo. ¿Y el diezmo qué representa? El diezmo simplemente representa entregar en manos de Dios todo mi dinero. No es que das todo tu dinero, pero representa que estás entregando tus finanzas a Dios. ¿Qué es el diezmo? Si lo tuviéramos que definir, es el primer 10% de todo lo que recibo y que le pertenece a Dios. ¿Ok? El primer 10% de todo lo que recibo, pero que le pertenece a Dios. ¿Y por qué no me lo entregan ya descontado como el seguro? ¿Por qué Dios no nos quita el diezmo como antes de impuestos y nos quitamos de problemas? ¿Por qué crees? Porque el diezmo es un asunto de confianza. Porque el diezmo es un asunto de fe y es un asunto también de obediencia. Si yo recibo 100 manzanas, ¿cuál es el diezmo de esas 100 manzanas? No, las primeras 10 manzanas. Ojo, pequeño detalle. No solo 10 manzanas, sino las primeras 10 manzanas. Entonces, ¿cómo pongo mis recursos en manos de Dios para que sea bendecido como aquellos panes y aquellos peces? El primer 10% de todo lo que recibes lo apartas para Dios. Aquí tengo 10 galletas Príncipe muy ricas que representan mis finanzas. ¿Cómo pongo yo mis finanzas en manos de Dios? El primer 10% de todo lo que recibo lo aparto para Dios. Pero Dios toma el otro 90 y lo bendice completo. Mira lo que dice Romanos 11, versículo 16.
Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que la porción que tú das es santa, pero al mismo tiempo santifica la parte que no diste. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando yo doy el diezmo siendo obediente, siendo fiel y confiando en Dios, lo que estoy haciendo es que pongo no el 10, realmente estoy poniendo el 100% de mis finanzas en manos de Dios. ¿Y qué pasa? Que Dios toma el 10 y me regresa el 90%. Pero aquí viene el principio bien importante. El 90% con la bendición de Dios es más poderoso que el 100% sin la bendición de Dios. A veces nos cuesta trabajo y decimos, a ver, bueno, voy a empezar a diezmar. Y todos pasamos por esto. A ver, la renta, la luz, el teléfono, la cena, la ropa, las deudas, no me alcanza. Bingo. No, pastor, es imposible. Es que lo estás haciendo mal. Yo te reto a que hagas esto. La próxima vez que intentes diezmar, no hagas Primero es el primer 10% va para Dios. Después viene la renta, después viene la luz, después viene la escuela, después viene el agua, después viene el gas, después viene todo y hasta para la ropa me alcanzó, pastor. No me creas, pruébalo. Te voy a aplicar la misma que Dios aplica en la Biblia. Pruébalo. Es la única cosa, es el único principio en la Biblia donde Dios te dice, ¿no me crees? Pruébame. Ponme a prueba. Trae tu diezmo al alfolí, dice, trae tu diezmo a la casa y vas a ver si no abro las ventanas de los cielos y te bendigo hasta que sobre y hasta que abunde. Entonces, cuando tú diezmas, que das ese 10%, Dios bendice el 100% y ese 90% que recibes bendecido, viene bendecido con una multiplicación que es la que hace que te rinda. Por eso el secreto está en no dejar el diezmo al final. Si lo dejamos al final, nunca nos va a alcanzar. El diezmo tiene que ser una prioridad. Estoy hablando de gente que quiere prosperar este año, que quiere hoy abrir su corazón a lo que Dios está hablando. Entonces esos son los diezmos. Es un concepto realmente sencillo. El primer 10% de todo lo que recibe. Ahora, hay personas que me dicen, pastor, por ejemplo, no sé, de los aguinaldos. Pastor, ¿tengo que diezmar de mi aguinaldo? Pastor, vendí un carro, ¿tengo que diezmar de lo que vendí el carro? Vendí una casa, ¿tengo que diezmar? Mi respuesta es lo que tu corazón te diga. Porque no hay un manual. Ahora me preguntas qué haría yo, y lo he hecho, yo sí diezmaría de eso. Y duele, y sí es complicado, pero la bendición que viene, y ahorita te lo voy a platicar, es extraordinaria. Entonces aquí no es un tengo que. Yo no me pregunto si tengo que proveerle a mis hijos. Yo no me pregunto si tengo que hacer algo por mi esposa. Yo lo hago porque los amo. Entonces, tengo que dar a Dios de... Eso es una respuesta que solo tú puedes hacer. Es una respuesta que solo tú puedes darte. Y si Dios te dice que sí, si tu corazón te dice que sí, hazlo. Si tu corazón te dice que no, no lo hagas. Porque es un asunto, dijimos, de confianza. Es un asunto de amor, es un asunto de fe y de obediencia. Luego viene, estamos hablando de cómo poner mis finanzas en manos de Dios. Uno es el diezmo. Después vienen las ofrendas. Y aquí se pone más interesante. ¿Qué son las ofrendas? Aquí tengo mi 100%, ¿verdad? De mi salario, de mi sueldo. Entonces, diezmo es el primer 10%. Ahí está. ¿Qué son las ofrendas? Ofrendas es todo lo que damos del 90% que Dios ha bendecido. Esas son las ofrendas. Y se pueden dar en la iglesia, se pueden dar al necesitado, se puede dar al teletón, se puede dar al de la esquina, al del semáforo. O sea, las ofrendas es toda generosidad que nazca de tu corazón hacia otros, pero del 90% que Dios ha bendecido. ¿Vamos bien hasta ahí?
Los discípulos dieron a Jesús todo lo que tenían, ¿verdad? 5 panes y 2 peces. Entonces, cuando damos el diezmo a Dios, Dios bendice todo y les regresa el 90%. Nos regresa el 90% ya bendecido. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, una vez que bendijo estos panes y estos peces, los discípulos hubieran repartido, bueno, a ver, 10, 12, ahí está, y nos lo comemos? ¿Qué hubiera pasado si una vez que Jesús les regresa esto bendecido, se lo hubieran comido? ¿Sabes cómo se hubiera llamado ese pasaje? En vez de la alimentación de los 5,000, se hubiera llamado la alimentación de los 12. Porque se están comiendo el 90% que ya está bendecido. Estábamos hablando hace rato que 5 panes a la mitad son 10, más los pescados son 12. ¿Sabes? Nadie se llena con medio pan. Y menos hasta ahora que ya empieza a hacer hambre, ¿no? Nadie se llena con medio pan. Pero tristemente, muchos diezmamos, hacemos la parte correcta, Dios nos regresa bendecido, pero sigue siendo medio pan. Hasta aquí no ha habido ningún milagro. ¿Me sigues? Sigue siendo medio pan. Lo más ilógico en este punto es empezar a repartirlo. Porque si con esto apenas para nosotros 12, lo más absurdo es hacerlo menos. Lo más absurdo es empezarlo a repartir. ¿Me sigues? Pero ¿qué pasó en la mente de los discípulos? Que la fe nunca es lógica. La fe cree que medio pan con la bendición de Dios va a alcanzar. ¿Y cuánto sobró? 12 canastas. Casualmente, ¿cuántos discípulos eran? 12. Y aquí es donde está el secreto. ¿Quieres vivir administrando medio pan? ¿O quieres dar el paso de fe y ver cómo Dios multiplica medio pan en toda una canasta, no solo para ti, sino para la gente a tu alrededor? Pregúntate, ¿quiero vivir administrando medio pan? ¿O quiero confiar en Dios y ver la multiplicación? Porque muchos le damos el diezmo a Dios y nos comemos el 90% solitos. Repito, damos el 10% a Dios y nos comemos el 90% restante y nunca vemos la multiplicación. Y decimos, a ver, pero si ya diezmé, ¿por qué no se multiplica? Porque los discípulos de lo que recibieron, lo repartieron. El milagro no ocurrió cuando Jesús lo bendijo. El milagro ocurrió cuando ellos lo comenzaron a repartir. ¿Alguien está acá? El milagro no ocurrió en la canasta de que Jesús oró y ¡frum! El pan no, seguían siendo 12 panes, pero 5 panes. Lo más ilógico es, pues, apenas alcanzamos nosotros, muchachos. ¿Qué hacemos? Pues ya tiene la bendición de Jesús, porque ya lo puse en sus manos, ya diezmé. Ahora quiero ver multiplicación, tengo que repartir. No lo veas comer el sol. Y en ese repartir, ¿qué fue lo que ocurrió? El milagro. Y repartían y repartían y repartían y no se acababa hasta que sobró 12 cestas llenas. Lo que Jesús ha bendecido se multiplica cuando lo repartimos, cuando bendecimos a otros. Segunda de Corintios 9, versículo 6. Dice, y no den de mala gana ni bajo presión. Eso no funciona. No des porque el pastor te dijo, no des porque te sientes presionado, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y ojo, aquí hasta subrayado está, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y hasta de sobra para compartir con otros. Y sabes, cuando dice Dios proveerá generosamente todo lo que necesiten, no siempre necesitamos dinero. A veces lo que necesitamos es salud. A veces lo que necesitamos es gozo.
A veces lo que necesitamos es paz. A veces lo que necesitamos es que una relación se sane. Y la promesa de Dios es, si tú vives una vida generosa, Dios te va a proveer no solamente en lo físico, sino en todo lo que necesites. El pastor Felipe del Castillo dijo algo muy tremendo la última vez que vino. Y él decía, no sé si fue lo Alejandro Escobedo, pero decían, el diezmo no es generosidad. El diezmo es obediencia. ¿Qué es generosidad? Las ofrendas. Ojo, el diezmo, no te sientas don generoso porque diezmaste, porque eso ya le pertenece a Dios. La generosidad viene a partir de que diezmamos, del 90%. Eso sí es generosidad. Me voló la cabeza y es cierto. La pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Estar administrando medio pan o vivir la multiplicación y la abundancia que Dios tiene para ti? Y el tercer principio que la Biblia nos enseña son las primicias. ¿Qué son las primicias? Son la primera y mejor ofrenda de la temporada. El diezmo, ojo con esto, el diezmo es el 10% de lo que ya recibí. ¿Ok? Primicias es una ofrenda de lo que voy y espero recibir. El diezmo está basado en lo que ya recibí. La primicia está basada en lo que creo y con fe en Dios voy a recibir. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Deuteronomio 26:1. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. La primicia tiene que ver con inicio de temporadas. Es la primera y mejor ofrenda del año, la primera y mejor ofrenda de un nuevo trabajo, de un nuevo negocio, etc. Tiene que ver con una ofrenda que yo doy en fe y en base a lo que estoy esperando que Dios va a hacer en mi futuro, en esa temporada que estoy comenzando. Y quiero contarte para terminar mis dos testimonios más relevantes respecto a este asunto del diezmo y de la ofrenda, porque sí, los pastores también diezman, los pastores también ofrendan. Y el primero ocurre cuando yo todavía no me casaba. Los dos son de cuando todavía no me casaba. Y estaba yo ya comprometido con Eli. Y yo estaba muy presionado por el asunto de las finanzas para la boda. ¿Cuántos saben que es complicado las finanzas para una boda? Y yo más que la boda estaba pensando en la luna de miel, porque nos queríamos ir 15 días de luna de miel. Entonces pues ahí estaba yo estresado. De repente un día casi llegando a mi casa me chocan. Yo no choqué, me chocaron, literalmente me pegan por atrás y me hacen pegarle al de adelante. Entonces el de atrás se da la fuga y quedo yo con bronca con el de adelante y mi carro golpeado de atrás y de adelante, como acordeón. Y pues como tengo un amigo ahí influyente en Tlane, le hablé y le digo, Jave, ¿qué onda, bro? Ven, échame la mano. Y ahí va Jave en la noche desde acá hasta allá. Y resulta que el tipo que no, era un chavo igual que yo al que le pegué, pero llegó su papá y su papá era un cínico de lo peor. Y al final se pusieron, pues no te voy a pagar, hazle como quieras. Y yo estaba, ya a esas alturas ya estaba mi hermano Daniel y mi papá. Y yo, pues me iba a casar en unos meses. Y yo no tenía previsto mandar a arreglar mi carro, ¿no? Y entonces yo dentro de mi estrés ya me los iba a agarrar. ¿A poco no, Javier? Ahí, si no es por Javier y Daniel que me detienen, yo me hubiera terminado los separos esa noche del estrés y la impotencia de decir, ¿de dónde voy a arreglar esto? Porque realmente ellos me tenían que pagar a mí. Y se hicieron guajes y no, y total que se salieron con la suya. Llegué yo a mi casa tan frustrado, tan enojado.
Y pues siempre las mamás, ¿no? Mi mamá fue la que ahí me abrazó, me consoló, me hizo ver el panorama y ya me calmé. Antes de eso, no, bastante antes de eso, porque apenas empezaba yo a trabajar. Cuando empecé a trabajar, me compré, lo primero que compré más bien fue un estéreo para ese carro. Un estéreo, a mí me encanta la música, pues que sonara bien, que Bluetooth y que acá, y ya saben, ¿no? Entonces se lo pongo al Chevito aquel, un Chevy Monza, se lo pongo, y ahí andaba yo bien jefe con mi estéreo, oyendo mi música y todo el rollo. Y de repente, un día saliendo de casa de mi hermano, ha abierto el carro, adiós estéreo. Y de esas veces que lo habías sacado a meses, todavía no dabas ni el primer pago y ya te lo habían volado. O sea, tenías que pagar algo que ya no ibas a usar. Y la misma, llego a mi casa, pero ahí todavía ni siquiera estaba comprometido ni nada. Llego a mi casa refunfuñando y te prometo que dentro de mí yo dije, mi papá se va a conmover tanto que me va a decir, mañana vamos por otro. Yo mañana te picho uno, no te preocupes. Qué mala onda, sí, la inseguridad, no, se pasa, ¿no? Pero mira, yo mañana te compro. De verdad, yo esperaba que mi jefe iba a reaccionar así. Y ya llego yo todo enfurruñado ahí. Ay, es que la inseguridad, y lo acabo de comprar, todavía ni siquiera lo he pagado. Y mi papá no más callado. Y así, ya soltando la lagrimita y todo para que reaccionara. Y de repente nomás me dice, ¿estás diezmando? ¿Eso qué tiene que ver, papá? Me robaron mi estéreo. O sea, en vez de que me digas que tú vas a comprar otro, me estás preguntando si diezmo. ¿Estás diezmando? Y como todos, pues más o menos. Más o menos es, pues a veces sí, a veces no completo, a veces se me hago guaje. Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar y siempre lo comparto. Me dijo, lo que tú no le entregues a Dios para honrarlo, el diablo te lo va a quitar multiplicado. Lo que tú no le entregues a Dios para honrarlo, el diablo te lo va a quitar multiplicado. Ponte a ver. A lo mejor tú te sientes muy inteligente porque no diezmas y sientes que a los demás les estamos viendo la cara menos a ti. Revisa tus cuentas médicas. Revisa tus cuentas de cuánta medicina pagas, cuánto te han robado, los sueldos que no te han pagado, las tranzas que te han hecho. Y te vas a dar cuenta que has perdido mucho más que lo que debías de diezmar simplemente por no obedecer a Dios. Y así me lo dijo. Lo que no des a Dios para honrarlo, el diablo te lo va a quitar multiplicado. Pues gran lección. Me compró estéreo, me dejó con la consecuencia de mi tontería, porque él siempre me dio el buen ejemplo de ser un buen diezmador. Bueno, pasó. Pasan los años, pasa lo del carro, estoy rumbo a casarme. Mi papá, desde casi que nacimos, a él le fue muy bien trabajando en el Politécnico. Cuando fue joven, ahí conoció a mi mamá. Y desde que prácticamente mi hermano nació y cuando yo nací, él decidió comprarnos un departamento. Y él dijo, cuando se casen, ahí tendrán donde empezar, ¿no? Entonces, cuando llegó mi hora, mi hermano decidió irse a vivir a ese departamento, que en realidad era el mío, ¿no? El de Atizapán. Él decidió, por distancia se quedó donde estaba, donde me correspondía a mí, y el que le correspondía a él, que estaba allá por el Rosario, cuando yo me casé decidí venderlo y construir una casa. Entonces tenemos un primo que es bienes raíces, le hablé, lo fue a ver, hicieron todo el proceso. Gracias a Dios se vendió muy rápido. Se vendió en 6 cifras, nada más para poner una imagen en tu mente, más de $500,000. Entonces ya voy yo feliz. Estuve con mi papá en el carro feliz porque ya se había vendido, ya habían depositado, ya podía yo empezar a construir mi casa aún antes de casarme. Y estoy re feliz y de repente mi papá me pregunta, ¿vas a diezmar de lo del departamento?
Y la pregunta fue, ¿tengo que diezmar del departamento? Y su respuesta fue, como tú quieras. Pero ya me había metido la idea, Javier. Ya me había arruinado la fiesta. Porque en cuanto él me dijo eso, pues empieza la batalla dentro de ti. Y empiezas a preguntarte, a ver, estoy sentando las bases de mi matrimonio. Estoy sentando las bases de un lugar donde voy a vivir durante muchos años con mis hijos, con mi familia. ¿Quiero o no la bendición de Dios? Esa era la pregunta. La pregunta no era ¿tienes que? La pregunta era ¿quieres fincar esto con la bendición de Dios o sin la bendición de Dios? Y hermanos, un diezmo de una cifra así duele. Porque ya estábamos viendo números y andábamos viendo cuánto costaban las cosas. Y yo recuerdo que tengo un amigo que es arquitecto. Y el diseño de mi casa yo lo hice porque mi papá también era arquitecto, pero ya no ejercía desde hace mucho. Yo estudié dibujo técnico en la prepa. Entonces lo hicimos entre los dos a mi gusto. Entonces se lo mando a mi amigo y le digo, tú que estás activo y sabes el precio por metro y todo, hazme una cotización de cuánto dinero necesito para hacer este proyecto. Entonces me regresa ahí unos números y me dice, con lo que tienes, porque le dije que en cuanto habíamos vendido el departamento, dice, con lo que tienes te va a alcanzar para toda la planta baja, sin acabados. Dice, sí le vas a poder poner las ventanas, dice, pero prácticamente vas a entrar sin acabados, o sea, solo aplanado y a lo mucho pintado. Yo dije, bueno, pues con eso le damos. Y si logramos hacer esta recámara esta, le damos. Y luego viene mi papá y me dice, ¿vas a diezmar? Pues era todavía réstale cierta cantidad. Y ahí estuvo la lucha entre mí. Y total, al final me decidí. Y le dije, papá, porque el dinero lo tenía él, los departamentos estaban a su nombre. Y le dije, haz un cheque y por el 10% y mándalo a la iglesia. No me aplaudió, no me dijo, ay, qué buen hijo eres. No, ok, lo hizo, giró el cheque. Para no hacerte el cuento más largo, cuando yo entré a esa casa con mi esposa, entramos con, efectivamente fue en área fue lo que este muchacho nos dijo, pero entramos con pisos terminados, entramos con el comedor, toda la cocina, todos los baños y la recámara, de un proyecto que iba a estar en obra negra. Prácticamente cuando entramos, por haber honrado a Dios, yo no sé cómo se estiró el dinero. Yo nomás cada semana en nuestra cuenta le íbamos bajando y bajando y haciendo cheques y pagando albañiles y materiales y todo. Al final entramos con todo eso que te estoy diciendo. Obviamente después de esas 2 veces ya no necesitas más pruebas de que el diezmo funciona. Y yo ya venía diezmando, después de lo del estéreo, yo ya venía diezmando. Pero cuando se viene ese reto de diezmar de algo tan fuerte, y que yo decía, no, pues es que aquí tantos varillas, tanto cemento, tanto. Pero al final Dios es fiel. Y cuando tú eres generoso, y no generoso, cuando tú eres obediente y le honras con el 10%, el 90% Él lo bendice. Y te alcanza más que si tuvieras el 100% completo. Y termino con esto. Diezmo, ofrenda y primicias demuestran que en mi corazón realmente Dios es primero. Yo puedo decir primero Dios y Dios, pero una manera muy real en la que se demuestra que Dios es prioridad en mi vida es cuando confío mis finanzas a Dios. Ahora, yo sé que muchos podrán estar pensando, ay, pues es que sí, siempre es el negocio de las iglesias, pedir dinero. Créeme que si hacemos esto, uno, es porque queremos que la iglesia crezca, obviamente. La iglesia crece con recursos, pero ¿sabes también por qué? Porque sabemos que funciona y porque sabemos que si tú lo haces te va a ir bien, y al irte bien vas a tener más con qué bendecir la obra del reino. Es así de sencillo. Si a ti te va bien y eres fiel y eres obediente a Dios, al reino, a la iglesia le va a ir bien, y vamos a poder avanzar y crecer y hacer todos los planes que Dios nos ha puesto. Así de sencillo es. Y sabes, lo hemos hablado, diezmos y ofrendas
mantienen la casa abierta. Las primicias, esta última ofrenda de inicio de temporada, la usamos para empujar la visión que Dios nos ha dado para este año. Las cosas han cambiado un poco, la pandemia trajo ciertas complicaciones y algunos proyectos pues van a estar más en pausa que otros. Pero tenemos varios proyectos que alcanzar y que lograr. Y para eso estamos convocando, como lo hacemos cada año, una ofrenda de primicias a inicio del año, inicio de esta temporada. Porque se necesitan discípulos, se necesitan cristianos que respondan al llamado de Dios de alimentar a esta ciudad. Y yo profetizo y oro que aquellos que esta mañana y dentro de los próximos 2 domingos, cuando decidas entregar tu primicia, yo declaro que este año te va a sobrar mucho más de cómo estás comenzando hoy. Esa es mi oración, que Dios te sorprenda, que des ese paso de fe. Es difícil, a lo mejor para algunos no va a ser la primicia, a lo mejor para algunos va a ser comenzar a diezmar. Yo te acabo de contar mi experiencia, pero sé que cada persona aquí que diezma tiene una historia que contar de cómo la obediencia a Dios, el beneficiado somos nosotros. Así es que esta mañana, en este momento, vamos a hacer la primera recolección de primicias de estos próximos domingos. Si tú la traes preparada hoy, yo aquí traigo la mía preparada, vamos a pasarlos.